Vamos a continuar con la cuestión 87, que es muy importante para la psicología, porque se trata del conocimiento que cada uno tiene de sí mismo. Este conocimiento es la base del conocimiento de las otras personas. A veces en psicología se habla de introspección. La introspección es mirarse a sí mismo, conocerse a sí mismo de distintas maneras. En la cuestión 87 de la primera parte, Santo Tomás explica que hay dos maneras de conocerse a sí misma, el alma. Una es por abstracción, o sea, como se conocen las otras cosas que tienen materia, conocer la esencia universal de los entes ilemórficos y hay una manera que es directa, inmediata, que se podría llamar experimental. Aquí en el artículo se ve bien cómo para Santo Tomás cada uno que entiende que entiende. Entonces tiene la presencia de su propia alma en la inteligencia, o sea, la inteligencia conoce su acto de entender y la raíz de este acto de entender, aunque sea de una manera general, que es la sustancia del alma. Pero, por otro lado, hay un modo de conocer que es científico, que requiere razonamiento, que es deductivo y también inductivo. Este modo de conocer no siempre está presente, hace falta estudio, seguir las reglas del arte lógica y necesita también una aplicación constante, una disciplina ordenada, un método. Podemos leer aquí al final del cuerpo del artículo, al final de la solución, del primer artículo, que nuestro entendimiento se conoce a sí mismo no por su esencia, sino por su acto. Es decir, no puede alcanzar directamente su propia esencia de entendimiento, ni siquiera su propia esencia de alma, sino que tiene que pasar por el acto. Para entender lo que es el entender o lo que es el alma, hay que producir un acto de entender. Hay que ejercitar este acto. Entonces, esto es así de una doble manera. Una particular, por ejemplo, Sócrates o Platón saben que tienen un alma intelectiva por el hecho de percibir que entienden. Este conocimiento es el más básico, o sea, cada uno que está entendiendo entiende que entiende. Se percibe a sí mismo, percibe especialmente su acto de entender. No se puede entender algo verdaderamente sin percibir que se está entendiendo. Es inmediato. Aquí podemos ver un reflejo de lo que dice Aristóteles en la metafísica cuando dice que Dios es conocimiento de conocimiento. O sea, Dios es conocimiento que se conoce a sí mismo, es inteligencia que se entiende a sí misma. Y por eso en cualquier acto auténtico de entender hay conciencia. Una conciencia experimental, una conciencia inmediata. No siempre hay una conciencia elaborada, lo cual requiere el razonamiento y conocer las reglas del razonamiento o al menos aplicarlas naturalmente. Y este es justamente el segundo modo de entender el entendimiento universal. Cuando investigamos la naturaleza de la mente humana partiendo de los actos del entendimiento.
Pero es verdad que el juicio y la eficacia de este conocimiento, por el que conocemos la naturaleza del alma, se debe a la iluminación de nuestro entendimiento por la verdad divina, en la que están contenidas las razones eternas, como ya dijimos. Por eso Agustín en el De Trinitate dice: por la incorruptible verdad que contemplamos, sabemos con toda perfección de que somos capaces, no lo que es la mente de cada hombre, sino qué debe ser según las razones eternas. Entre estos dos tipos de conocimiento hay diferencia. Para tener el primero basta la presencia del alma, que es el principio del acto por el cual se conoce a sí misma. Por eso se dice que se conoce a sí misma por su sola presencia. En cambio, para tener el segundo tipo de conocimiento no es suficiente su presencia, sino que se precisa una laboriosa y minuciosa investigación. Una laboriosa investigación. Y esto es propio de la ciencia. Esta investigación es propia del conocimiento científico. En el pensamiento moderno se confunden estos dos tipos de conocimiento de sí. Se pretende que por el conocimiento experimental ya se llega a la esencia del alma, como si se realizara un recorrido científico. Y al revés, por el recorrido científico o falsamente científico, se pretende conocer directamente la esencia del alma. Entonces, confundir estos dos tipos de conocimiento tiene consecuencias en la antropología filosófica, en la antropología teológica y en la psicología, que se basa sobre estas dos. Porque si no se distingue adecuadamente lo que es la esencia de la inteligencia, lo que es la esencia del alma, de la percepción que se tiene, se incurre fácilmente en todo tipo de subjetivismo. O sea, finalmente la esencia del hombre depende de cómo cada uno se autopercibe, de cómo se autoconoce, de cómo se está sintiendo o cómo se está entendiendo. Por eso es muy importante distinguir esto. A su vez es importante para aplicarlo al conocimiento de los demás. Si no conocemos nuestra propia inteligencia, tampoco podemos conocer la inteligencia de los demás, y si no la conocemos, tampoco alcanzamos la persona, porque finalmente la persona es persona porque tiene naturaleza racional. Como dice Boecio, la persona es substancia individual de naturaleza racional. Por eso es literalmente esencial que se alcance un auténtico conocimiento de esta naturaleza racional y por tanto de lo que la determina, que es la presencia de la inteligencia o razón o intelecto. Las limitaciones de muchas corrientes psicológicas dependen justamente de esta confusión de base, unida al hecho de que no se razona adecuadamente acerca de la naturaleza de la inteligencia misma. Algo semejante a lo que se dice respecto a la inteligencia hay que expresarlo con relación a los hábitos. Los hábitos, como ya dijimos, son disposiciones para operar. Estas disposiciones, por un lado, pueden ser percibidas en el propio sujeto, especialmente por la inclinación que producen, y por otro lado, necesitan una correcta investigación, que es difícil en el ámbito filosófico. Saber qué es un hábito requiere nociones metafísicas, distinguir entre potencia y acto, entre substancia y accidente. Pero percibir que se tiene un hábito
es posible. La inteligencia es capaz de entender que tiene ciencia o de captar inmediatamente que tiene ciencia por la inclinación que percibe en sí a producir los actos de la ciencia, cuando están las oportunidades adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en un diálogo científico, en una lectura, etc. O una persona puede percibir que tiene otro tipo de hábitos afectivos. Por ejemplo, la justicia es un hábito que perfecciona la voluntad y la prepara para operar el derecho, o sea, actos justos. Y esto lo puede percibir cada uno en sí por la inclinación que tiene a esos actos. O sea, por el hecho de que en diferentes circunstancias, más o menos dificultosas, se inclina a operar el derecho, o sea, a ser justo. Todo esto es muy necesario en el ejercicio de la psicología, porque no hay, como dijimos, un conocimiento directo y simple de la persona, menos aún en el nivel puramente sensitivo, y ni siquiera en el nivel intelectivo, porque no hay una intuición de lo singular. Por eso tenemos que proceder por analogía, por comparación, comparando efectivamente con lo que no conocemos de nosotros mismos. Para que este ejercicio sea útil, sea fecundo, es necesario ir más allá del nivel puramente subjetivo y elevarse a lo universal. De otra manera, por ejemplo, una mujer no podría entender a un hombre o un hombre a una mujer porque en su corporeidad y en su singularidad son diferentes. Y lo mismo sucedería entre los distintos individuos. Por eso, una psicología que sea puramente experimental no solo no es ciencia, sino que deja de ser útil, porque se reduce a un ejercicio práctico para que cada uno continúe siendo lo que es, o que para que más determinadamente elija ser lo que es, pero esto no soluciona los problemas, sino que eventualmente los acrecienta, porque efectivamente hay problemas, porque se necesita un cambio. Para reconocer el cambio hay que conocer hacia dónde hay que cambiar. ¿Cuál es el término? Y el término es siempre algo universal. Hay una elevación, una adecuación a algo universal. Así como en la ética no se trata de adaptar los principios a una situación particular, sino por el contrario, de elevar la situación particular a los principios que tienen una consistencia superior, metafísica. Así también sucede en la psicología. Es necesario que el psicólogo ayude a la persona o a la comunidad a elevarse a un nivel que es superior porque es universal, porque trasciende la particularidad, la sensibilidad. Otras observaciones que podemos tomar de aquí, de esta cuestión 87, se refieren al conocimiento que el entendimiento tiene de su propio acto por el acto conoce el propio entendimiento, cuya perfección es el mismo entender. El filósofo dice entonces que los objetos se conocen antes que los actos y los actos antes que las potencias. O sea, no partimos del sujeto para conocer el objeto, sino que partimos del objeto para conocer el sujeto. Si partimos del sujeto, no alcanzamos nunca, en primer lugar, la realidad, que es objeto de la inteligencia, y en segundo lugar, tampoco podemos conocer la inteligencia misma y por tanto el sujeto que está conociendo. Por eso siempre hay que partir del objeto del entendimiento, de lo que el entendimiento alcanza
Y esto es el ser, la realidad. A partir de este conocimiento del ser se conoce el propio sujeto como teniendo ser. Un ser especial, un ser elevado, un ser capaz de asimilar otro ser. Eso es conocer. Algo semejante hay que decir respecto de la voluntad, así como el entendimiento entiende que entiende, también entiende que quiere, como dice literalmente San Agustín en su libro principal, que es el De Trinitate. Esto está en el artículo 4. Entiendo que quiero, entiendo que quiero. O sea, percibo, tengo una percepción experimental inmediata de que estoy queriendo. No puedo querer algo sin tener esta percepción. Si alguien dice que quiere, pero no está percibiendo que realmente quiere, en realidad no quiere, sino que está ejercitando otro tipo de operaciones. Eventualmente imagina que quiere. Eso es, por ejemplo, la veleidad, que es una voluntad ineficaz, una voluntad que no es real. O que a lo sumo se limita a un acto de los apetitos. Cuando hay verdadera voluntad se percibe que se está queriendo. Esto también es muy importante en la psicología porque gran parte de los problemas reales de las personas dependen de su voluntad, no solamente de la inteligencia. A su vez, la voluntad no es auténtica, no produce su propio acto si no intenta entender, si no quiere entender. O sea, la función de la voluntad es estar al servicio del entendimiento, o sea, abrirse a la realidad, asimilar la realidad por parte del entendimiento. Querer entender es lo propio de la voluntad. Cuando no se quiere entender, la voluntad no se ejercita. Y no se quiere entender cuando no se entiende previamente algo, cuando no se ejercita la inteligencia. Por eso, en la consideración, en la ayuda de las personas, tiene que haber una circulación del entendimiento a la voluntad y de la voluntad al entendimiento. Y esta circulación, según Aristóteles y según Santo Tomás, tiene un fundamento metafísico. O sea que lo verdadero es un cierto bien y el bien es un cierto verdadero. O sea que la verdad es un término de la acción de la voluntad que busca que el entendimiento la alcance. Y al revés, el entendimiento conoce el bien como algo verdadero. O sea que no solo es algo que atrae la voluntad, sino que a través de esa atracción perfecciona el mismo entendimiento. Hay una circulación, que es un término que usa Aristóteles, entre el entendimiento y la voluntad. Esta circulación en la práctica hay que considerarla para captar el significado de la vida de las personas. O sea, cómo interactúa en la persona lo que entiende con lo que quiere. Cómo se mueven entre sí estos actos, cómo se causan recíprocamente. Ahora, para esto es necesario que el mismo que observa, o sea, el psicólogo, perciba de alguna manera esta circulación en sí mismo. También es necesario que la explique teóricamente, porque, como decíamos, se trata de elevar las personas a esa condición que eventualmente el psicólogo capta por anticipado, porque la entiende. Y las personas a las cuales se ayudan no la entienden.
por lo menos no suficientemente. Entonces, este trabajo pedagógico se hace de muchas maneras, se hace viendo a la persona misma del psicólogo, se hace viendo una comunidad ordenada y se hace también por una explicación teórica, por un acto de magisterio. El acto de voluntad no es más que una tendencia, consecuencia de la forma conocida, como el apetito natural es una tendencia de la forma natural. O sea, cuando la inteligencia muestra una perfección natural en la vida humana, se produce un movimiento hacia ella, un apetito hacia ella. Más propiamente es un apetito que causa un movimiento. La tendencia de cualquier cosa es algo íntimo a ella y a su modo de ser. Está íntimamente conectado con su esencia. Por eso la tendencia natural existe naturalmente en las cosas naturales. La sensible, sensiblemente en quien siente. La inteligente, la inteligible, que es acto de la voluntad, está inteligiblemente en quien entiende, como en su principio y en su propio sujeto. Por eso el filósofo, hablando en este sentido, en el tercer libro de Ánima, dice, la voluntad está en la razón. Es una frase muy eficaz de Aristóteles y muy importante también para el ejercicio de la psicología, para ayudar a las personas, porque nos hace entender que sin razón no hay voluntad, que es imposible producir o ayudar o generar un acto de voluntad si no se considera la inteligencia. O sea, todo en el hombre está envuelto por la inteligencia, hasta la propia voluntad, que no tiene ningún sentido sin la inteligencia. De hecho, la voluntad no puede producir ningún acto sin la inteligencia, es totalmente ciega, inerte, muerta, podríamos decir, si no está la inteligencia. O razón. La voluntad está en la razón. Y aquí se nos abre una puerta también para ayuda práctica de las personas, para eliminar la ilusión de que se puede mover la voluntad y que puede haber un cambio real en la vida de las personas sin que la inteligencia intervenga. Está bien que muchas veces no es suficiente una explicación teórica, es necesaria una iluminación más profunda de la inteligencia que viene por la gracia de Dios. Pero siempre tiene que estar presente esta iluminación de la inteligencia. Tantas décadas de psicología contemporánea centrada sobre la parte afectiva, sobre la libido, etc., hacen olvidar que lo determinante de la vida humana es siempre la razón, la inteligencia. Y esto vale tanto para los hombres como para las mujeres. Lo más importante siempre es la inteligencia, más allá de las diferencias particulares. Y justamente el proceso de salud es ir hacia lo universal, que es lo que finalmente conecta a los hombres entre sí. No puede haber una conexión al nivel sensitivo, porque este nivel es necesariamente particular, no produce unión. Si la produce es una unión parcial en un aspecto, en un instante, en un momento, pero no una unión que tenga estabilidad. Esta proviene siempre de un conocimiento intelectual. Pensemos las aplicaciones a las relaciones entre las personas, por ejemplo, entre hombre y mujer, en el matrimonio. O sea, el matrimonio no puede tener solidez si no hay una comunicación intelectual. Porque las comunicaciones que son
de nivel sensitivo son siempre particulares y no pueden fundar la estabilidad, que viene siempre de lo universal, porque el ser es estable porque es común, porque es universal, o sea, porque tiene las perfecciones en su totalidad. Y de esta manera funciona la inteligencia, como teniendo una totalidad de perfecciones que puede ser compartida por varias personas que conocen lo mismo. O sea, que comparten la universalidad. Entonces, hay comunicación personal y por tanto hay salud en la relación interpersonal cuando se ejercita la inteligencia adecuadamente. Como veremos, en el orden natural esto no se puede hacer perfectamente si no interviene la gracia de Dios. Porque la voluntad es la facultad más dañada por el pecado, sea por el pecado original, sea por los pecados personales. Y por eso la gracia especialmente sana la voluntad, en orden al bien. Además ilumina la inteligencia para que alcance verdades superiores. Y por último llegamos a la cuestión 88 de la primera parte de la suma, donde se explica cómo el alma conoce lo que es superior a ella. Lo superior son tres tipos de realidades: Dios, las sustancias separadas o ángeles, y también las perfecciones metafísicas comunes del universo. En el primer artículo, Santo Tomás explica que no es posible que se conozca directamente lo inmaterial. Nuestro entendimiento es proporcionado a la esencia de las cosas materiales. Las inmateriales no las puede conocer directamente, sino partiendo de las materiales. Y en cierta manera hasta donde las cosas materiales lo pueden llevar. Por ejemplo, en las pruebas de la existencia de Dios, en las 5 vías se parte de lo material y se va elevando progresivamente a lo metafísico, a lo superior, a lo material. Durante la vida terrena, ni el entendimiento posible ni la gente pueden conocer lo inmaterial en sí mismo, como en cambio pensaban algunos filósofos. Pero puede llegar al conocimiento de las sustancias inmateriales a través del conocimiento de las sustancias materiales. Pero no en su propia esencia, sino como punto de partida. Por las cosas materiales no podemos conocer perfectamente las sustancias inmateriales. Perfectamente significa en su esencia, así como son. Pero sí las podemos conocer por sus efectos, indirectamente. Como causas de ciertos efectos que vemos en la naturaleza y también en la gracia. Por eso Dios no es lo primero que conocemos, no lo podemos conocer directamente. Dice en uno de los textos del artículo 2, de las cosas superiores se trata en las ciencias, sobre todo por vía de negación. Así Aristóteles describe los cuerpos celestes negándoles las propiedades de los inferiores. Por eso, con mayor motivo, nos es imposible conocer las sustancias inmateriales aprendiendo sus esencias.
lo que de ellas nos dicen las ciencias es por vía de negación y por ciertas relaciones con las cosas materiales, o sea, por analogía y por negación, que son las dos vías que enseña Dionisio. La vía de la afirmación o eminencia y la vía de la negación, que tienen que estar juntas, porque nunca lo que conocemos de Dios es lo que entendemos. Aunque lo que entendemos a partir del conocimiento de las cosas materiales, elevándonos a las inmateriales, es un efecto de algo que efectivamente está en Dios y por lo tanto lo hace conocer. A partir de las cosas materiales podemos llegar a conocer en cierta manera las inmateriales, pero no perfectamente, porque no hay proporción adecuada entre ambos órdenes. Y aunque pueden obtenerse algunas imágenes materiales para conocer lo inmaterial, estas son muy desproporcionadas, como dice Dionisio en el libro de la jerarquía celestial. Ahora, también es importante subrayar que para tener este tipo de conocimiento por analogía de las cosas superiores, que se combina con la vía de la negación, porque no conocemos estas cosas en su esencia, es necesario de algún modo partir del conocimiento que el alma tiene de sí misma, porque es el primer conocimiento que tiene de lo inmaterial. Si no se conoce nada inmaterial, no se puede entender la causa de todas las cosas, que efectivamente es inmaterial, porque tampoco se conoce que en todas las cosas hay algo de inmaterial. Dice en la cuestión 88, artículo 1, respuesta a la primera objeción: lo que nuestra mente puede conocer de las cosas incorpóreas, puede conocerlo por sí misma. Esto es tan cierto que los mismos filósofos dicen que la ciencia del alma es un principio para conocer las sustancias separadas. En efecto, por conocerse a sí misma, el alma llega a tener algún conocimiento de las sustancias incorpóreas, tal como es capaz de tenerlo, pero no las conoce absoluta y perfectamente, conociéndose a sí misma. Esto es muy importante para la práctica, porque hay una conexión inmediata entre el conocimiento de Dios, de los ángeles y de las realidades metafísicas y el conocimiento del alma. Si un sujeto no tiene un conocimiento de sí, tampoco puede conocer a Dios. Y si no conoce a Dios, tampoco se puede conocer a sí mismo. Porque un conocimiento ilumina el otro. Cuando crece uno, crece el otro. Pero el punto de partida, evidentemente, es el conocimiento de sí. Porque todavía no conocemos a Dios, porque en sí mismo, en su esencia, no es cognoscible. En la medida en que vemos efectos de una realidad superior, entonces podemos conocer esta realidad superior. El conocimiento que el alma tiene de sí misma es un efecto que permite conocer una causa superior a lo que está en la misma alma. Algo parecido habría que decir respecto de las perfecciones metafísicas, que a veces se llaman trascendentales, que es un nombre que no está en Santo Tomás, es más bien posterior. O sea, el ser, lo uno, lo bueno, lo bello, lo verdadero, la cosa, el algo,
y muchas otras perfecciones que, por ejemplo, pone Dionisio, tomándolas en parte de Platón y en parte de la Biblia. Todos los nombres de Dios, todo eso tiene su correlato en las perfecciones que la inteligencia descubre en el universo. Naturalmente el hombre está hecho para conocer estas perfecciones, o sea, no solo para conocer las cosas materiales, sino para contemplar en estas mismas cosas materiales, incluso en sus esencias, estas perfecciones superiores a las cosas materiales particulares. Son perfecciones universales, perfecciones comunes. Cuanta mayor profundidad tenga la inteligencia en el conocimiento de sí, en el conocimiento de su propio acto y en el conocimiento de la realidad que alcanza este acto, tanto más conocerá las perfecciones metafísicas, inmateriales, inteligibles, que constituyen la base real de todas las cosas, comenzando por el ser. Cada vez que la inteligencia entiende el ser, o alcanza el ser, aunque no entienda la esencia del ser, que siempre es algo infinito, es Dios mismo. Alcanza el ser. Y así alcanza la verdad, alcanza el bien, etc. Pero esto requiere un crecimiento, requiere una profundización que es la base de la auténtica realización personal, es la base del auténtico crecimiento de la persona. Como decíamos al principio, no puede haber desarrollo personal sin metafísica. Bueno, con esto daría algún espacio a las preguntas, si quieren tomarse un tiempo para pensarlas o decirlas oralmente. No hay. Bueno, esperemos que se entienda bien este punto porque es complejo. Y con eso podemos preparar el tema siguiente, que se refiere a la voluntad. Aquí está intercalado con las cuestiones del conocimiento. De la voluntad se habla en la cuestión 80 hasta la cuestión 83. Tenemos que aclarar la terminología. Voluntad significa un apetito natural que sigue el conocimiento intelectual. Hay otro término que viene de la tradición, especialmente de San Agustín, libre albedrío. El libre albedrío es la voluntad en cuanto elige. Es la misma voluntad, la misma potencia, en cuanto determina con qué acto se conducirá hacia el fin. El fin, propiamente hablando, no se elige. Esto está tratado más adelante, en la segunda parte de la Summa, cuando Santo Tomás explica la elección. En la psicología y en la filosofía moderna, la elección es puesta como algo absoluto, como el principio de la operación voluntaria del hombre. Y a veces es puesto como principio de toda operación humana, incluso de la inteligencia. O sea, antes que nada hay una elección. Esta visión no corresponde ni a la filosofía antigua, de Aristóteles, etc.,
ni menos todavía Santo Tomás. O sea, la voluntad no tiene como primer acto la elección, sino la tendencia o el deseo, la aspiración hacia el fin. Esa aspiración, ese deseo es natural. Natural significa que viene con la naturaleza y que no se elige. Natural está opuesto a electivo o a racional en el sentido de electivo. Hay un apetito natural y un apetito racional. El apetito racional es el apetito que elige. Así como en el orden de la inteligencia decíamos que hay un acto intuitivo, quieto, de entender, y hay otro que es un movimiento, el razonamiento, así sucede en la voluntad. Hay un acto inmediato que se refiere al fin, y hay un acto complejo que es parecido al razonamiento y que es elegir. ¿Elegir qué quiere decir? Determinar qué operación se cumplirá para llegar al fin. El libre albedrío es tanto más perfecto cuanto más operaciones tiene a su disposición para llegar al fin. Cuanto más se puede elegir, tanto más perfecto es el libre albedrío, o sea, la voluntad, porque puede ir al mismo fin de distintas maneras. Cuanto es más perfecto el libre albedrío, tiene menos posibilidades de operación. Lo que no se puede decir es que el fin por sí mismo se elija. Esto es importante para entender algunas corrientes de psicología, por ejemplo la de Frankl. En Frankl el hombre busca el sentido, pero el sentido es el fin de la vida que cada uno elige. En esto hay una diferencia fundamental respecto de lo que enseña aquí Santo Tomás. O sea, el fin no se elige. Lo que se eligen son los actos que conducen al fin. Podemos verlo en la cuestión 13 de la Prima Secunde, donde trata de la elección. La elección efectivamente se refiere a lo que conduce al fin, es decir, a operaciones que conducen al fin. El fin último no entra en la elección de ningún modo. Esa es una afirmación muy importante. Eventualmente se pueden elegir algunos fines intermedios porque a su vez son actos que conducen a otro fin. El fin como fin no se elige, sobre todo el fin último no se puede elegir. Se puede descubrir y se puede reafirmar la tendencia hacia ese fin por medio de las elecciones particulares que conducen a él. De esa manera se entiende que la libertad no es tanto una capacidad de elección entre el bien y el mal, entre una operación buena y una operación mala, sino una capacidad de elección entre varias operaciones buenas. O sea, hay varias posibilidades de obrar bien. Cuando en una persona la libertad se presenta como elección en cierta manera dramática o traumática entre el bien y el mal, entre la operación buena y la operación mala, significa que hay una debilidad de la voluntad porque tienen menos posibilidades operativas. Entonces, en ese caso no se trata tanto de ayudar la libertad de la persona, sino de ayudar la inteligencia de la persona para que se despierten mayores posibilidades de obrar bien. La inteligencia y eventualmente la voluntad, sobre todo por medio de la gracia.
No sé si está claro este tema. ¿No tienen preguntas? Bueno, con esto vamos preparando el otro gran bloque temático que vamos a tratar aquí, que es la gracia. Sí. Então, né, padre, olhando por esse ponto, na questão dessa, quando o indivíduo fica em dúvida, né, entre uma ação boa e uma ação má, então seria mais necessário a ele do que o ato de vontade pela eleição boa, é um aprimoramento da inteligência para distinguir entre uma e outra? Sí, porque sin la inteligencia no se pueden descubrir las posibilidades operativas. Entonces, siempre el sujeto queda en una condición de una elección en cierta manera violenta entre el bien y el mal. Pero esa violencia es antinatural. O sea, permanentemente el sujeto tiene que estar venciéndose a sí mismo para elegir bien. Pero la naturaleza no soporta esto porque está hecha para crecer y por lo tanto para tener muchas posibilidades de operación. Está hecha para tener una cierta espontaneidad que repite y perfecciona en el orden espiritual la espontaneidad que existe en la operación animal. O sea, los vivientes no pueden ser constreñidos, educados, entre comillas, para producir una operación meramente regular, siempre la misma. Los animales y los hombres. O sea, necesitan expresar su particularidad en operaciones espontáneas. Algo así, pero más perfectamente, sucede en el orden espiritual. O sea, hace falta despertar la capacidad operativa. Pero esta no puede existir sin la razón. Porque, como ya decía Aristóteles, la voluntad está en la razón. Si no crece la razón, no crece la voluntad. Então, o ato livre seria, em suma, assim, escolher o que Deus quer. Isso seria ao ser humano o ato de liberdade. El acto de libertad sería determinar entre varias posibilidades de operación que corresponden a la naturaleza humana y por tanto a la creación divina, o sea, lo que Dios quiere, conocido en la creación, ¿cuál operación se realizará? Pero no consiste simplemente en estar eligiendo todo el tiempo a favor de Dios o contra Dios. Eso sí, puede tener alguna realización en ocasiones especiales, puede ser percibido así por el sujeto, pero no puede fundar una vida humana plena, porque esta vida humana necesita un crecimiento en la capacidad operativa. Y por tanto en la espontaneidad, por decir así, una espontaneidad espiritual. O sea, que la persona pueda hacer lo que quiere, como dice San Agustín. Ama y haz lo que quieres. Ama quod vis fac. Ama y haz lo que quieres. No quiere decir simplemente dejarse llevar por el instinto, por la espontaneidad animal o sensitiva, sino quiere decir despertar capacidades operativas que son espirituales y que están fundamentalmente en la voluntad cuando está iluminada por la inteligencia. Y por tanto pueden crecer cuando la inteligencia crece, produce actos más perfectos, no solo teóricos, sino prácticos.
Bueno. En el consultorio se ve mucho que hay personas con esas veleidades. Parece que quieren algo, pero no quieren de hecho. Mi impresión es que ellas son movidas por el apetito concupiscible y falta el irascible. Y que la virtud de la fortaleza en esas personas está enflaquecida. ¿Será eso lo que sucede? ¿Y cuál es la mejor manera de ayudar a estas personas? Sí, falta el irascible, pero sobre todo falta la voluntad. O sea, el apetito concupiscible y el apetito irascible no son suficientes para producir actos voluntarios. Es necesario que intervenga directamente una facultad espiritual, que es la voluntad, y esta no puede intervenir si no está iluminada por la inteligencia. Pero no es suficiente que esté iluminada por la inteligencia, debe efectivamente querer producir el acto. O sea, determinar a los apetitos para que busquen los conocimientos sensitivos adecuados que sirvan a la inteligencia. Y esto eventualmente es dificultoso porque, de nuevo, como los apetitos tienen órgano corporal, hay que reacomodar la operación y eventualmente los mismos órganos. O sea, la vida humana por sí misma es dificultosa porque es material, entonces hay que vencer una resistencia, una inercia. Y para eso está la voluntad. Pero si la voluntad no quiere, no se puede producir el acto bueno, aunque esté el apetito irascible. Todas las virtudes, incluso la fortaleza que está directamente sobre el apetito irascible, tienen una raíz en la voluntad. No pueden existir si no son voluntarias. De otra manera, no son virtudes, son un entrenamiento. Un entrenamiento de orden más bien sensitivo, físico. Bueno. Seguindo um pouco na pergunta do Lucas, como é que o psicólogo pode incentivar? Porque é lógico que a vontade tem que partir da própria pessoa, mas o psicólogo pode talvez fazer algum manejo, algum incentivo. Como tentar incentivar essa inteligência para ativar a vontade? Consegui entender? Sí. Pronto, é isso. ¿Cómo incentivar la inteligencia para que se busque la bondad, ¿no? Bueno, ese es el trabajo del maestro. El psicólogo es un maestro. También es un consejero y por tanto es un amigo, porque es propio del amigo es dar consejo, o sea, recomendación en bien del otro. Pero sobre todo es un maestro. El maestro no es solo un profesor que enseña universalmente a muchos, sino que también puede ser el maestro de alguien en particular, o sea, que enseña lo fundamental de la vida humana. Eso es lo que debe enseñar. Y esa enseñanza requiere prudencia, sobre todo cuando se trata de la operación práctica que hay que enseñar. No es simplemente ser directivo, porque dirigir al otro, hacer una especie de coaching, no produce una operación intrínseca. Entonces un verdadero crecimiento. Tiene que ser el propio sujeto el que se haga capaz de operar y eventualmente de elegir. Y esa elección será tanto más perfecta cuanto más posibilidades operativas tendrá para ver el bien último, para alcanzar el bien último, y para eso la inteligencia lo tiene que mostrar.
Entonces, tiene que haber un crecimiento armónico que no puede dejar de lado la formación teórica, que es muchas veces la falta radical por la cual las personas se desvían y se enferman. La enfermedad no tiene causa solamente afectiva, tiene una causa intelectual también. O sea, la ignorancia produce enfermedad porque es antinatural. Va contra la naturaleza humana, contra lo más profundo, lo más propio de la naturaleza humana. Aunque no sea culpable. ¿Cuántas personas no saben cómo obrar y no tienen la culpa de no saber porque nadie les enseñó, pero se produce un resultado negativo igualmente? El libre albedrío es la capacidad que tiene la misma voluntad que se mueve al fin último para determinar los actos concretos que la van a conducir al fin último. ¿Es cómo vamos a llegar ahí? Sí, si entendemos por cómo los actos determinados, efectivos, concretos, que conducen al fin último. Algunos actos conducen al fin último, otros actos no conducen al fin último. Los actos buenos conducen, los actos malos no conducen. Y los actos buenos conducen porque de alguna manera anticipan el fin, lo contienen ya participado. Si puede explicar nuevamente la cuestión del sentido de la vida, haciendo la diferencia con lo que dice Frankl. O sea, para Frankl se puede elegir el sentido de la vida. Para Santo Tomás y para Aristóteles y para la visión cristiana no se puede elegir porque es natural o sobrenatural. Está dado con la naturaleza humana y está dado con la gracia. Entonces no se puede elegir. Lo que sí se puede elegir son los actos que conducen a este fin. Y eventualmente cuando la libertad se usa mal, cuando la voluntad está débil, deteriorado, elige actos que no conducen al fin último, que son los actos malos. Pero el fin último está dado siempre por naturaleza. Se lo puede conocer o no conocer, se lo puede conocer más perfectamente o menos perfectamente, pero está dado por naturaleza y también por sobrenaturaleza, es decir, por gracia. En Frankl esto no es así. En Frankl el fin último lo elige cada uno, según lo que le parece y según cómo está subjetivamente dispuesta la voluntad, más o menos débil, de cada persona. ¿Sería posible hablar un poco más de la afectación de la voluntad debido al pecado original, conectando la importancia de la virtud de la fortaleza? Sí, la voluntad es la potencia, dice San Tomás, que está más directamente afectada por el pecado original. Esto es así porque el pecado se hace con la voluntad, no se hace con la inteligencia. Entonces es natural que la inclinación al pecado debilite más la voluntad. Pero siempre tenemos que recordar que quien está en gracia de Dios no tiene el pecado original. El pecado original ha sido borrado por la gracia que se recibe en el bautismo. Entonces, una persona que tiene la gracia no tiene el pecado original y puede superar todas las debilidades de la voluntad con la ayuda de la gracia para elegir los actos buenos que conducen al fin. Eventualmente puede hacer un pecado mortal, el pecado mortal quita la vida de la gracia, entonces la debilidad del pecado original de alguna manera retorna, por culpa personal. Pero cuando está la gracia no está el pecado original. Incluso cuando se pierde la gracia, después de haber sido cancelado el pecado original, no está el pecado original, pero sí están pecados personales que pueden ser peores que el pecado original, porque hay más responsabilidad del sujeto. La virtud de la fortaleza, como dijimos, es general.
Entonces, cualquier virtud supone la fortaleza. Sin fortaleza no hay justicia, no hay templanza y tampoco hay prudencia, porque la prudencia requiere un conocimiento por connaturalidad de los actos buenos que no se puede tener cuando alguien no tiene las otras virtudes. La voluntad se trabaja a través de la razón. Sí, la voluntad principalmente depende de la razón, pero no es suficiente la razón. Tiene que ser ayudada por las disposiciones de las potencias de los apetitos afectivos, de la sensibilidad, y estos deben ser guiados por la prudencia. No es suficiente tampoco la prudencia adquirida, es decir, natural. Es finalmente necesaria una prudencia infusa, porque la realidad es tan compleja, tan dificultosa, sobre todo a causa del pecado, no solo propio, sino también ajeno, que es muy difícil que la razón esté perfectamente iluminada en el orden práctico como para guiar la voluntad. Y por eso hace falta la ayuda sobrenatural de la gracia, sin la cual es imposible realizar todos los actos buenos en el orden moral. Preguntan también, Dios nos da la libertad de elegir muchas cosas lícitas, solo se puede ser verdaderamente libre haciendo el bien. El vicio nos hace dependientes y los esclavos y las virtudes nos hacen libres a través de los buenos hábitos. ¿Sería esto? Y la inteligencia humana elige y participa en toda acción humana, incluidos los movimientos de la voluntad, los apetitos concupiscibles e irascibles, el sentido común, la razón, el intelecto activo y pasivo. ¿Sería esto? Sí, se puede decir que es así, pero también el pecado, el acto malo, puede ser un ejercicio de la libertad, pero un ejercicio de la libertad que procede de una facultad debilitada, deteriorada, que es la voluntad o el libre albedrío, que no actúa totalmente conforme a su naturaleza. O sea, el acto malo sigue siendo libre, por eso es responsable. De otra manera no podría imputarse al sujeto y no podría tener una pena. O sea, el acto malo sigue siendo un acto libre, pero decadente, o sea, desposeído de su perfección. Toda la vida humana está iluminada por la inteligencia, por otro lado. Efectivamente, la inteligencia guía la voluntad, la ilumina, la mueve en cierta manera, y la voluntad a su vez mueve las otras potencias. Y las otras potencias a su vez pueden servir a la inteligencia, especialmente los sentidos internos y externos. ¿Podría traer un ejemplo de enfermedad de causa intelectual? Una persona que tiene una inteligencia normal y que no la desarrolla, por ejemplo, una mujer que está todo el día en su casa viendo televisión y haciendo lo que quiere y no esforzándose por nada y no teniendo ninguna preocupación más allá de lo inmediato de ordenar su casa, puede enfermarse. Y la causa de esto, sí, inmediatamente es la pereza, otras disposiciones sensitivas, pero finalmente hay un vacío detrás de esa pereza y es un vacío intelectual. O sea, no perfeccionar la inteligencia es contrario a la naturaleza humana. Y esto es universal, ¿vale? Para los hombres y para las mujeres, para los adultos y para los jóvenes.
es lo más propio de la naturaleza humana usar la inteligencia, o sea, ejercitarla. Y por eso muchas personas desarrollan, como diría Adler, un complejo de inferioridad cuando se ven, por ejemplo, en una cierta edad, como inferiores intelectualmente. Entonces, no pueden soportar esa inferioridad. Inmediatamente es por envidia, puede ser por envidia, que es una tristeza, es algo afectivo la envidia, pero radicalmente atrás de la envidia hay un vacío intelectual. O sea, hay una percepción de una imperfección, de un no cumplimiento intelectual. Por eso, en general, es necesario alentar a las personas a la formación intelectual. Siempre tiene una función terapéutica, pero claro, esta formación tiene que ser adecuada, tiene que tener un contenido verdadero, no superfluo. No tiene que hacerse como una especie de hobby, de juego, de diversión, sino que tiene que hacerse en un sentido sustancial para entrar en la profundidad de la realidad, para conocer la esencia de las cosas, para conocer la vida humana. Y sobre todo tiene que tener un sentido religioso, que es el más profundo que hay que cumplir. Este sentido religioso no puede desarrollarse sin conocer a Dios. Para conocer a Dios hay que conocer en profundidad la realidad, sobre todo a la luz de la fe. Lo mismo, en un sentido más específico, puede darse esta enfermedad con causa espiritual en una persona que tiene un camino espiritual pero no está bien guiada, no tiene maestro espiritual, entonces no sabe por dónde ir. O lee libros superficiales o escucha una instrucción que no es profunda, entonces puede confundirse en su camino espiritual. Y esa confusión es más grave porque es más profunda y responde a un vacío más profundo. Las virtudes adquiridas e infusas perfeccionan la inteligencia que mueve la voluntad, que practica las virtudes. ¿La razón o la voluntad? Bueno, hay virtudes que están en la inteligencia y hay virtudes que están en la voluntad. La prudencia está en la inteligencia práctica. La justicia es la virtud principal que está en la voluntad. La templanza en el apetito concupiscible y la fortaleza en el apetito irascible. Pero estas virtudes están conectadas entre sí. No pueden estar unas sin las otras. Y por eso, de alguna manera, todas las virtudes son voluntarias. Entonces, las virtudes adquiridas se logran por los actos humanos, las virtudes infusas por la gracia de Dios. Y esta gracia perfecciona tanto la inteligencia como la voluntad y produce virtudes en la inteligencia y en la voluntad. Un acto pecaminoso acontece porque la voluntad escoge algo diferente de lo que la inteligencia mostró como bien, o porque la inteligencia mostró un bien inferior a lo cual la voluntad adhirió. Las dos cosas, según aspectos diferentes. O sea, el pecado es siempre algo diferente del bien perfecto que la inteligencia conoce. Y ese bien perfecto es total. Cuando se elige un bien que no es total, que es parcial solamente, entonces el acto es malo. Por ejemplo, Santo Tomás, comentando el libro de los nombres de Dios, dice que en el adulterio, que es un acto injusto, malo, hay bienes, por ejemplo, la amistad, deleite sensitivo, etcétera, o eventualmente un hijo. Todo eso es un bien, pero
el acto entero no es bueno porque le falta lo principal, que es la rectitud moral, la justicia. Hay una injusticia respecto del cónyuge, hay una injusticia respecto de los hijos, hay injusticia respecto de Dios. Entonces, esa injusticia es una imperfección grave de la voluntad, que a su vez tiene una repercusión en la inteligencia porque influye muy mal en la inteligencia, oscurece la inteligencia, le quita la connaturalidad con el bien y prepara otros pecados. Aquí hay que distinguir el mal, que es realizar una operación que la inteligencia reconoce como falta de integridad, de realizar un bien menos perfecto que otro, pero que sigue siendo bien en su totalidad. Esta distinción tiene importancia en el orden espiritual. Hay personas que no hacen todo el bien espiritual que podrían por debilidad, pero no hacen un mal. Esto también tiene consecuencias en la vida espiritual, en el orden de la gracia, porque debilitan el camino espiritual, pero no es propiamente un pecado. El pecado es siempre cuando la voluntad hace un acto que la inteligencia reconoce como deficiente.